Bienvenido una vez más a Héroe de la Fe, una palabra de Dios para transformar su vida, con el hermano Walter. Hoy seguimos con Felipe el Evangelista, el diácono evangelista. En Hechos capítulo 8 vamos a estar meditando hoy y lo invito para que vaya buscando sus Biblias y que podamos hacerlo juntos. En Hechos capítulo 8, un par de versículos o pasajes que vamos a estar usando, versículos 26 al 28. Mas un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y he aquí un etíope eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro y leía al profeta Isaías. Otro pasaje que vamos a estar considerando también hoy es en los versículos 37 y 38 de Hechos capítulo 8. Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Así que los invito a abrir la palabra del Señor hoy en Hechos capítulo 8. Recuerden que Felipe estaba predicando en Samaria, y ahí se tenía un fiestón espiritual. Muchas personas estaban creyendo y se estaban bautizando. Entre esos estuvo también el Simón el Mago. Y realmente, según lo que decía Pedro, él no había realmente creído. Y parece que él se arrepintió. No sé qué pasó realmente en cuanto a eso. Pero lo que quiero que notemos es de que Felipe está predicando la palabra de Dios en Samaria. Dios lo está usando. Muchas personas están convirtiendo, se están bautizando. Hay un fiestón espiritual en Samaria. ¿Y ahora qué? Dice el versículo 26, estamos en Hechos capítulo 8. Mas un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea, el Espíritu Santo está sacando a Felipe, donde está en Samaria, predicando. Hay un gran avivamiento, hay personas que están convirtiendo, se están bautizando, hay un jolgorio espiritual. Y ahora Felipe le dice: desciende y vaya al desierto. Bueno, ¿qué hay en el desierto? Bueno, normalmente no hay nada. O sea, es desierto. Muchas veces el Señor nos indica hacer cosas que nosotros no entendemos. Ahora, Dios pone en el corazón de los creyentes a veces para que hagan algo, para que vayan a alguna persona o que vayan a hacer algo, y tal vez se preguntan: pero Señor, si estoy ocupado en esto, estoy viendo resultados acá, ¿por qué me estás enviando algo que realmente no entiendo? Debemos estar seguros primeramente de que es del Señor. Y una vez que nosotros estamos seguros que es del Señor, y en el caso de Felipe, en ese entonces no había problema sabiendo que era el Espíritu Santo, y entonces lo está sacando de un lugar donde hay un fiestón espiritual y lo manda al desierto. Vamos a ver qué sucede. Seguimos leyendo aquí en el versículo 27. Entonces él se levantó y fue. O sea, Felipe obedeció. No se puso a discutir, sino que fue. Y he aquí un etíope eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes. O sea, este señor era del gobierno de Etiopía. Él estaba trabajando con la reina. Él era el encargado de las finanzas, de la hacienda allá en Etiopía. Él era un gentil judaizado. Por cierto que habían muchos creyentes en Etiopía. De hecho, eso vino como consecuencia de la reina de Saba, que vino donde Salomón y que vino interesado, y parece que hubo un hijo como consecuencia de ese conocimiento de la reina. Y allá en Etiopía, entonces se levantó una tremenda congregación de judíos. Judíos de raza negra, judíos etíopes, judíos que estaban allá y que estaban sirviendo y adorando al Señor. A la raíz judaica, estaban haciéndolo a la ley de Moisés y los profetas. Este señor
Entonces, gran oficial, un alto oficial del gobierno, había venido en su carruaje a Jerusalén para adorar. Ahora va regresando, va por el desierto. Entonces, leemos otra vez en el versículo 27. Entonces él se levantó y fue, aquí un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y volvía sentado en su carro y leía al profeta Isaías. Isaías es el profeta mesiánico por excelencia. Muchos de los pasajes en Isaías hablan del Mesías, hablan de la primera venida de nuestro Señor, también hablan de la segunda venida de nuestro Señor, pero especialmente capítulo 53, 55, habla de los sufrimientos de nuestro Señor, y él estaba leyendo precisamente al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a este carro. Y corriendo Felipe hacia él, porque iba en carro, Felipe tuvo que correr, oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo podré si alguien no me enseñare? Dejemos un paréntesis aquí. Esta situación hoy no se da, porque nosotros hoy tenemos como creyentes, tenemos la unción del Espíritu Santo. Ahora, él no era creyente todavía, el Espíritu Santo entonces estaba guiándolo a la conversión, que es lo que el Espíritu Santo hace en el caso de las personas que todavía no se han convertido, todavía no han creído, todavía no han aceptado a Cristo como Salvador personal. El Espíritu Santo lo que hace es guiarlos a la verdad para que tomen su decisión. Y es lo que está haciendo aquí. Nosotros como creyentes tenemos lo que se llama en primera de Juan capítulo 2, versículo 20, luego versículo 27 se llama la unción del Espíritu para aclararnos y enseñarnos la palabra del Señor. Pero el eunuco entonces le dice a Felipe, ¿cómo podré si alguien no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se sentara con él. O sea, pararon el carro, Felipe entonces se subió al carro del eunuco y entonces iban ahí conversando y comienza a predicarle la palabra del Señor. El lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Esta es una profecía mesiánica, es una profecía de la primera venida de Jesucristo. Está hablando de Jesucristo, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, que va a dar su vida en rescate por los creyentes. Y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo, te ruego, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Era muy fácil para Felipe partir de aquí, porque el eunuco estaba en el Antiguo Testamento, pero estaba en Isaías, y estaba en la parte de Isaías donde precisamente está hablando de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo en su forma mesiánica y como Salvador del mundo. Entonces, le anunció, o sea, le predicó el evangelio. Y yendo por el camino, llegaron a cierto lugar donde había agua. Es interesante que cuando Felipe le presenta el evangelio, no le presenta solamente reconocer que es pecador, arrepentirse de todo corazón de sus pecados y aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Esto es lo que muchas veces sucede hoy. Muchas veces cuando se anuncia el evangelio, nos detenemos en creer. Paramos ahí. Felipe no hizo eso, sino que Felipe le predicó el evangelio completo. El evangelio completo es la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto se recuerda a través de las dos ordenanzas. La ordenanza que recuerda la muerte es la cena del Señor. La ordenanza que recuerda el bautismo y resurrección de nuestro Señor es el bautismo. Felipe no se detuvo en su exposición del evangelio al eunuco con la muerte. No paró ahí. No se detuvo con reconozca que usted es pecador, se arrepiente de todo corazón y acepte a Jesucristo como Salvador personal. Siguió y le presentó el plan completo para que pudiera no solamente
aceptar a Cristo, sino también seguir adelante y ser bautizado. Y esto es muy importante, número uno, porque es importante entender el evangelio completo. Pero número dos, la historia eclesiástica dice que este eunuco fue a Etiopía y ahí plantó iglesias, y al final del primer siglo, Etiopía había sido evangelizado. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia de que Felipe no solamente le presentó el evangelio, sino que también fue bautizado. O sea, el evangelio completo se lo presentó. Y él pudo ir allá y también establecer iglesias en Etiopía. Entonces, aquí él pregunta, versículo 36, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, aquí Felipe le está pidiendo un testimonio. Si crees de todo corazón, bien puedes. Es importante que cuando una persona va a dar testimonio público de su fe en las aguas bautismales, le pidamos su testimonio. Y Felipe está pidiéndole su testimonio aquí al eunuco. Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué más testimonio? Cuando el eunuco está diciendo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, ahí está testimonio de su conversión. Entonces mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Ahora, cuando subieron del agua, el eunuco siguió su camino y fue y plantó iglesias allá en Etiopía. Pero seguimos leyendo aquí el versículo 39, donde dice, y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no lo vio más y se fue por su camino gozoso, pero Felipe se halló en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y vamos a continuar mañana en cuanto a esto, pero quiero que notemos varias cosas. En este momento el Espíritu Santo lo arrebató y lo llevó donde iba. Pero cuando estaba en Samaria no lo arrebató, sino que le dijo que descendiera y que fuera al desierto, donde estaba un señor que estaba necesitando y estaba esperando que le anunciara el evangelio. Nosotros haremos bien en seguir la dirección del Señor, siempre y cuando estemos seguros que es el Señor el que lo está haciendo, porque a veces es sugerencia de otra persona. A veces lo sugirió el pastor, o lo sugirió el misionero, o lo sugirió algún hermano o alguna hermana de la iglesia, y nosotros entonces estamos escuchando no al Señor, sino que estamos escuchando a una persona bien intencionada, pero que posiblemente se puede confundir con algo que no es del Señor. Ahora, tal vez sí es del Señor, pero no en este momento. Debemos estar siguiendo al Señor, siguiendo la dirección del Señor, cerciorarnos que es la dirección del Señor. Felipe entonces fue tomado de Samaria, fue llevado al desierto, en el desierto predicó la palabra del Señor, el eunuco se convirtió, se bautizó, siguió su camino, llegó allá a su casa y plantó iglesias y evangelizó su nación. Y ahora el Señor arrebata a Felipe y lo lleva a otra parte donde va a continuar sirviendo al Señor. Una cosa que necesitamos es estar preparados. Preparados para seguir, preparados para servir, preparados para hacer la voluntad del Señor. Estar en la palabra y en la oración. Si Dios nos ha llamado a servirle, entonces necesitamos prepararnos, preferiblemente en una institución. Quiero hablarle un poquito en cuanto a eso. Nosotros podemos prepararnos sin asistir a un instituto, a un seminario. Podemos prepararnos, pero lo haremos en menos tiempo y con mejor calidad en una institución que está dedicada a esto. Eso sí, sigue la dirección del Señor, porque hay instituciones que lo que hacen es desviar hacia otras creencias, otras cosas. Entonces estemos seguros que la institución donde vamos a estudiar, donde vamos a prepararnos para lo que el Señor nos llamó a hacer, sea de acuerdo con la palabra de Dios y sea de acuerdo con lo que nosotros estamos entendiendo que el Señor está enseñando en su palabra. Si usted no ha aceptado a Cristo como Salvador, hágalo ahora. Siga al Señor en las aguas bautismales, intégrese a una iglesia donde se está predicando la sana doctrina y sirva al Señor conforme Dios lo está llamando y le está indicando lo que necesita hacer. Y dígame lo que está haciendo. Me gustaría escuchar de usted. Escríbame o mándeme un mensaje de texto. Muchas gracias por la atención prestada al programa de hoy. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Dios lo bendiga. Este ha sido el sermón de hoy.
Lo invito para que continúe conmigo en el siguiente segmento, donde voy a estar contestando las preguntas que usted me ha enviado. La pregunta de hoy: ¿a qué se refiere el versículo 26 del capítulo 31 de Job? Job 31, 26. Lo primero que tenemos que hacer cuando estamos examinando un pasaje es ver quién habla o escribe. En el caso de Job, en el libro de Job, puede ser el diablo que está hablando, puede ser Dios que está hablando, puede ser Job que está hablando, o puede ser alguno de sus amigos, entre comillas, que vienen donde Job, porque todo lo que le vino, y usted conoce la historia de Job. Y sus amigos están diciéndole a Job: no es posible que todo esto que a usted le ha acontecido y usted está bien. O sea, según usted no le ha venido porque Dios lo está castigando. No, usted está bien, usted no es pecador, usted está bien. No puede ser. Usted es el hombre más mentiroso, usted es el hombre más pecador, el hombre más bajo, más vil. Bueno, no le dijeron todo eso, pero más o menos por ahí. Entonces ahora Job se está defendiendo. En el capítulo 31 de Job, él se está defendiendo. Para ubicarnos necesitamos comenzar desde más atrás. Pero en esta versión, Reina Valera 1960, tenemos que encontrar que la pregunta que está haciendo la televidente no está en el versículo 26 en esta versión, sino que está en el versículo 36. Entonces comenzamos en el versículo 24. Si puse en el oro mi esperanza y dije al oro: mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho. Ahora pasamos al versículo 36. Ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. O sea, si fuera cierto lo que ustedes están diciendo, entonces, si yo hubiera puesto mi esperanza en el oro, como ustedes dicen, si yo hubiera puesto mis ojos en mis riquezas, como ustedes dicen, entonces, versículo 36, ciertamente yo lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. La pregunta es, ¿qué significa eso? Bueno, significa que él está contestando a las acusaciones falsas de ellos. Y está diciendo: si fuera cierto lo que ustedes están diciendo en cuanto a mi persona, entonces yo andaría el oro y lo llevaría sobre mi hombro y me lo ceñiría como una corona. Cosa que no es cierto. Yo no he puesto la confianza en las riquezas, no he puesto la confianza en mi posición, no soy lo que ustedes dicen que soy. Nosotros haremos bien en aprender. Muchas veces nosotros no somos lo que ellos dicen que somos. Y necesitamos reconocer que no todo lo que ellos dicen nosotros tenemos que aceptarlo. Aceptémoslo si es cierto. Corrijamos nuestros errores si hay que corregirlos. Pero muchas veces lo que ellos dicen no necesariamente es así. Y a veces nosotros en nuestra vida tenemos que decir: yo no soy eso que usted dice, no lo acepto. El problema con los hebreos cuando salieron de Egipto y entraron a poseer la tierra prometida, 10 de los 12 espías dijeron: los gigantes nos ven como langostas y nosotros nos vemos así también. Nosotros no tenemos que vernos como los demás nos ven. Veámonos como Dios nos ve a través de su palabra. Muchas gracias por la pregunta de hoy. Estoy esperando la suya. Gracias por su sintonía. Lo esperamos cada mañana de lunes a viernes a las 10 en su programa Héroe de la Fe con el hermano Walter. El único requisito es